Hermanos, ya llevamos varias semanas, 4 de hecho, estudiando el libro de Amós y hemos venido abarcando un capítulo por semana. Bueno, la primera semana hicimos un poquito más de un capítulo y la segunda semana un poco menos. Hoy entonces nos toca el capítulo 5 y yo tenía en mente abarcar el capítulo completo hoy, pero al estarlo estudiando y preparando el estudio para esta noche me di cuenta que este capítulo es tal vez el más importante, por lo menos el más importante para nosotros, y por eso esta noche abarcaremos, Dios mediante, solamente los primeros 17 versículos, que es un poco más de la mitad del capítulo, y de hoy en 8, si es que nos reunimos de hoy en 8, continuaremos con el resto del capítulo y veremos si eso será suficiente o si también incluiremos algo del capítulo 6. Para comenzar, creo que ustedes están viendo la hoja o han recibido la hoja de la guía de estudio, y la guía comienza con una introducción que es básicamente un repaso de lo que hemos visto en las 4 semanas anteriores. Voy a leer. Introducción. Tras anunciar 7 profecías en contra de igual número de naciones, denunciando sus pecados y declarando el terrible castigo divino que sufrirían, Amós proclamó una profecía similar contra una 8ª nación, contra Israel, el reino del norte, aunque con más detalle. Y eso se ve en el capítulo 2, en los versículos 6 a 15. Yahvé le había revelado que por 4 pecados de Israel, injusticias sociales, inmoralidad sexual, religión falsa e hipócrita e ingratitud a Yahvé, lo castigaría con una derrota militar rotunda. Esa fue la profecía con respecto al reino del norte de Israel. Luego en los capítulos de 3 a 6, Yahvé, mediante su profeta Amós, amplía tanto la denuncia del pecado de Israel como el anuncio del castigo resultante. Y en eso estamos nosotros ahora. El capítulo 3 inicia con una aclaración de parte de Yahvé de que ser el pueblo escogido y bendecido por él no le protegería a Israel del castigo divino, pues debido a esos mismos privilegios merecía mayor castigo por todas sus maldades. Luego Amós argumentaba que según la ley de causa y efecto, el hecho de que Yahvé le ha revelado a él que castigará a Israel, le obliga a profetizar. Eso lo dice en los versículos de 3 a 8, y entonces profetiza que Yahvé juzgará la opresión y la violencia de los gobernantes de Israel, destruyendo los palacios. Eso se ve en los versículos de 9 a 11, y las casas de Israel. Esto se ve en los versículos de 13 a 15. Y saqueando sus riquezas, que eso se ve en el versículo 12. Así que un mensaje bastante desagradable para los habitantes y sobre todo los gobernantes y la clase alta, digamos, de Israel en el capítulo 3. En el capítulo 4, que tratamos hace 8 días, vimos que el capítulo comienza con una profecía de Amós dirigida a las mujeres ricas de Israel. Tal vez ustedes recuerdan que comienza dirigiéndose a ellas como las vacas de Basán. Y en esa profecía dijo que ellas serán llevadas al cautiverio porque han oprimido a los pobres. Y luego, dirigiéndose a la nación, Amós les advierte que, según Yahvé, los sacrificios y diezmos que le ofrecían solo aumentaban su pecado. Entonces, eso se ve en los versículos de 4 a 5. Entonces, en los versículos de 6 a 11, Yahvé les reclama su falta de arrepentimiento
aun cuando él ejecutó contra ellos 7 maldiciones anunciadas en Levítico 26 y también en Deuteronomio 28, por incumplimiento del pacto con él. Esas maldiciones fueron de hambre, de sequía, de pérdida de cosechas, de invasiones de insectos, de epidemias, de derrotas militares y de destrucción. Y concluye en los versículos 12 a 13 advirtiéndoles que se preparen para hacerle frente a él, a Jehová. Entonces, con esto llegamos al capítulo 5. Ahora, el capítulo 5 estoy observando, es un poco más largo que los demás capítulos que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora los capítulos han tenido como un promedio de 15 versículos. Tal vez fue por eso que vi que me costaba pensar en cómo abarcar todo el capítulo 5, que es de 27 versículos, en una sola sesión. Pero así que vamos a ver, si Dios quiere, los versículos de 1 a 17. En estos versículos, Amós levanta una lamentación sobre Israel, plasmada en forma quiástica. No sé si ustedes conocen ese término quiasmo, quiástico, quiástica. Lo que significa en efecto es forma concéntrica. Es decir, los elementos de la segunda mitad del texto, en este caso del lamento, corresponden en orden inverso a los de la primera mitad. Y si tienen las notas ahí, pueden mirar cómo se encuentra esto en Amós de 1 a 17, que el pasaje comienza con un lamento del profeta sobre Israel y termina con una profecía del lamento de Israel. Un poco diferente, pero se nota la diferencia, cierta relación. Y luego en líneas B y B', leemos primero que en los versículos de 4 a 6 hay un llamado a buscar a Yahvé y vivir. Y más adelante, en los versículos de 14 a 15, hay un llamado a buscar lo bueno y vivir. Y luego en los incisos C y C', hay en primer lugar en el versículo 7 una denuncia de injusticia. Y luego otra vez en los versículos de 10 a 13 hay una denuncia de injusticia. Y en el centro de todo esto, y en el inciso D, hay una descripción del poder de Yahvé, el juez divino. Este tipo de estructura, una estructura quiástica, no es infrecuente en el Antiguo Testamento y tal vez aún en el Nuevo Testamento. Algunas personas encuentran muchos quiasmos en el texto, otros estudiosos encuentran menos. Uno tiene que mirar el texto y mirar la propuesta en cuanto al quiasmo y ver si en efecto el texto corresponde, los contenidos del texto corresponde a lo que se traza en el quiasmo propuesto. Una cosa que generalmente se concluye en cuanto a estos quiasmos es que la parte en el mero centro, que en el caso de este quiasmo sería la parte del inciso D, es la parte más importante, es donde está el mensaje principal del texto. Si así es, en el caso que estamos viendo hoy, la descripción del poder de Yahvé, el juez divino, es lo que más se subraya aquí, aunque siempre es importante en relación con lo que se trata en el resto del capítulo, particularmente en cuanto a las injusticias que estaba cometiendo en Israel en contra de los débiles. Bien, entonces vamos con la primera sección, el capítulo 5, los versículos de 1 a 3. En estos versículos, Amós se dirige a Israel, levantando una endecha sobre la nación. Y el primer subinciso aquí, el 1.1.1, es el anuncio donde Amós
dice que Él va a endechar la muerte de Israel. Leamos el texto. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Y usted tal vez se pregunta, pues yo no veo referencia a ninguna muerte en ese versículo, pero como explico aquí en las notas, la palabra hebrea traducida lamentación en el versículo 1 es la palabra kiná, que significa más exactamente canto fúnebre. Así traduce la Nueva Versión Internacional, por ejemplo. O se podría traducirlo como elegía, como traduce la Biblia del Peregrino. O endecha, como traduce la Reina Valera de 1909, la versión bien antigua, ¿verdad? Capta un poco mejor la idea porque da a entender que esta es una lamentación no por cualquier cosa, sino por la muerte de alguien. Ahora, la metáfora que se expone aquí es que Israel se presenta como una doncella que ha caído con una herida mortal y sin que nadie la socorra. Eso es lo que se presenta en el versículo 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Y entonces en el versículo siguiente, el versículo 3, viene la interpretación de esta metáfora de la doncella caída. Y la interpretación que se da da susto realmente. La interpretación es que Israel perderá el 90% de sus soldados en combate. Leamos el versículo 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10. En la casa de Israel, que solo sobrevivirá en batalla el 10%. Ahora, para aclarar, en las notas aquí se explica a continuación que salir, como se usa aquí, y también como se usa en varios otros pasajes del Antiguo Testamento, tiene un sentido técnico, y es el sentido técnico de salir a la batalla. Eso no significa que salir, siempre significa salir a la batalla, pero en ciertos contextos sí, ¿verdad? Así la Nueva Versión Internacional aquí traduce, en vez de la ciudad que salga con 1000, traduce la ciudad que salía a la batalla con 1000, ¿sí? O mejor, que salía a la guerra, lo traduce la Nueva Versión Internacional, salía a la guerra con 1000. Si les interesa en algún otro momento, podrían buscar el uso de este verbo, por ejemplo, en Jueces 2:15 y en Jueces 4:14, donde de nuevo el verbo salir, que es un verbo común, que significa normalmente lo que nosotros también queremos decir por la palabra salir, pero en ciertos contextos, como estos dos versículos de Jueces, este versículo que estamos viendo aquí en Amós y en otros pasajes también, tiene un sentido técnico que se entiende por el contexto como salir a la guerra o salir a la batalla. Según el capítulo 5, los versículos de 4 a 6, entonces, Yahvé dice que Él ha llamado a Israel a buscarlo a Él, buscarlo a Él, pero no buscar a los santuarios, para salvarse del castigo divino. O sea que su salvación no iba a depender de frecuentar los santuarios, sino de buscar a Yahvé. Y eso, claro que es un poco de enigma. ¿Qué querrá decir Jehová por eso? Bueno, a continuación en las notas dice, después de la fórmula de mensajero, que es lo que está aquí en el versículo 4a, ¿verdad? Pero así dice, o mejor traducido, o más exactamente traducido, porque así ha dicho Jehová a la casa de Israel. Creo que ya mencioné en otra ocasión esta fórmula,
que es la forma que usaban mensajeros. Cuando uno quería enviar un mensaje a alguien, tenía que contratar un mensajero, o tal vez uno tenía uno en su servicio, y uno decía al mensajero lo que uno quería que él repitiera cuando llegara a su destino. Y al llegar al mensajero comenzaba así: así ha dicho fulano, y luego repite lo que fulano le dijo, ¿verdad? Entonces, cuando aquí el profeta dice así ha dicho Jehová, y en la Reina Valera dice así dice Jehová, pero en el hebreo es más exactamente así ha dicho Jehová. O sea que no es que el profeta abra su boca pensando en este momento Jehová me va a inspirar para saber qué decir, sino Jehová ya le ha revelado lo que debe decir, y él llega entonces para entregar ese mensaje de Jehová. Así que después de esta fórmula de mensajero, los versículos siguientes, 4b a 6, se desarrollan en forma de otro quiasmo, un quiasmo más pequeño dentro del quiasmo más grande que ya mencionamos, ¿verdad? Y este quiasmo abarca solo una parte del quiasmo grande a que hicimos referencia anteriormente. De hecho, es el inciso B de ese quiasmo más grande que ya vimos. Así que aquí en este quiasmo más pequeño también se ve esta estructura concéntrica que ya mencionamos. La parte A, buscadme y vivid, corresponde a la parte A', buscad a Yahvé y vivid. Y la parte B, y no busquéis a Betel, en el versículo 5a, corresponde a la parte B', y Betel será deshecha. Y las dos partes C, la primera parte C dice no, ni entréis en Gilgal, y la parte C', porque Gilgal será llevada en cautiverio. Creo que podemos mirar esas correspondencias, ¿verdad? Y en el mero centro, en lo que tal vez sea la parte más importante porque está en el centro, dice ni paséis a Beerseba, que de hecho es la parte que a nosotros nos deja un poco perplejos por razones que explicaré a continuación. Aquí en estos versículos de 4b a 6, por primera vez el libro ofrece una esperanza de salvación del castigo venidero. Hasta aquí, si se han fijado, el mensaje de Amós ha sido totalmente negativo. Todo denuncia de pecado y anuncio de juicio divino por el pecado. Pero aquí se ve una esperanza, por lo menos, de salvación en eso de buscadme y vivid, buscad a Yahvé y vivir. Si buscan a Yahvé, pues sí hay esperanza de salvación, de liberación, de vida. Sin embargo, cuando Yahvé, aunque esta es la primera vez que se menciona en el libro, sin embargo, cuando Yahvé anuncia juicio, en general digo, casi siempre ofrece implícitamente, aun cuando no se diga explícitamente, casi siempre ofrece implícitamente esa esperanza si hay arrepentimiento. Y aquí podríamos ver este pasaje de Jeremías 18, los versículos de 7 a 8, que son pertinentes para esto. Jeremías 18, 7 y 8, donde dice Jehová lo siguiente a Jeremías. En el versículo 7 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pues tal vez no siempre actúa Dios así, pero da la impresión él que eso por lo menos es su proceder normal, ¿no? De que si hay arrepentimiento, él también cambiará el anuncio de juicio. Sin embargo, también debemos notar aquí en Amós, volviendo a Amós, el capítulo 5 y el versículo 15,
que hay una palabra que deja un poquito de duda, ¿verdad? Y en Amós 5:15 dice, aborrecer el mal y hacer el bien, y establecer la justicia en juicio. A propósito, la palabra juicio allí es la palabra que significa puerta. Está diciendo establecer la justicia en el juzgado, así debemos entenderlo. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Noten ese quizá allí que, pues, tal vez la idea sencillamente es que el pueblo no merece que Jehová les tenga misericordia, aunque ha de ser que lo hará. Por lo menos ambos tenían un poco de duda, ¿no? Ahora, la repetición de lo que está en las dos líneas A y en el quiasmo, de eso de buscar y vivir, lo que está en el versículo 4b y en el versículo 6a, esa repetición subraya la urgencia de buscar a Yahvé para sobrevivir. Cuando habla aquí de vivir, de eso se trata, ¿verdad? No está aquí hablando de vivir abundantemente o disfrutar la vida, sino de vivir, ¿verdad? De quedarse con vida, de sobrevivir. Pero Amós no explica todavía cómo los israelitas deberían buscarlo. Los israelitas creerían que ya buscaban a Yahvé y que lo hacían mediante sus sacrificios y sus ofrendas en los santuarios. Pero él les da a entender en el versículo 5 que eso no es lo que él tiene en mente, porque habla de que los sitios de los templos serán llevados al cautiverio o destruidos, ¿no? Y eso también se ve en lo que ya vimos en el capítulo 4 y en los versículos 4 a 5. Tal vez podríamos leer esos versículos para recordar. En el capítulo 4, versículo 4, id a Betel, que es el sitio de uno de los templos principales, templos a Jehová, recordemos, en el reino del norte. El templo a Jehová que él no aprobaba, pero el templo dedicado supuestamente a Jehová, por lo menos. Id a Betel y prevaricad, un enigma, ¿verdad? Aumentar en Gilgal la rebelión. Y mencionamos en aquella ocasión que parece que también había un santuario allí. Y Gilgal fue el sitio donde Israel estableció su primer campamento después de pasar por el río Jordán para comenzar la conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Así que está dando a entender aquí que ellos es lo que quieren hacer, pero no es lo que a él le agrada. La aclaración de cómo lo deberían buscar no se revelará hasta los versículos 14 y 15, que Dios mediante veremos en un ratito. Si bien habrá pistas ya en los versículos 7 y 10 a 13. Es un tema que nos debe interesar a nosotros porque en nuestro vocabulario evangélico hablamos con cierta frecuencia de buscar a Dios y podemos preguntarnos si lo que nosotros queremos decir por buscarlo es lo mismo que Amós tenía en mente. Pues veamos según procedamos. En el versículo 5, la primera parte del versículo 5, ahora estamos de regreso en el capítulo 5, en la primera parte del versículo 5, esa parte presupone que había santuarios dedicados
a Yahvé no solo en Betel y en Gilgal, que ya vimos mencionados en el capítulo 4 y el versículo 4, en el sur del reino del norte, sino también en Beerseba, en el extremo sur de Judá. Leamos el versículo 5, la primera parte. Y no busquéis, bueno, tal vez leamos el versículo 4 de nuevo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, recordemos, sitio de un templo importante en el reino del norte, ni entréis en Gilgal, aparentemente había otro santuario allí, ni paséis a Beerseba. Pues suponemos por el contexto que había algún tipo de santuario allí también, aunque no hay ningún otro pasaje en el Antiguo Testamento que lo mencione. Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Sigamos leyendo las notas aquí. Así que este versículo presupone que había santuarios dedicados a Yahvé, no a Baal o a algún otro dios, no solo en Betel y Gilgal, sino en el sur de Israel, o en el sur del reino que están en el sur de Israel, perdón, en el sur del reino del norte, sino también en Beerseba, que estaba en el extremo sur de Judá. Si usted busca un mapa de Israel del Antiguo Testamento y busca Beerseba, verá que está en el punto más sureño del territorio de Israel. Y agregué aquí entre paréntesis, aunque no es tan pertinente aquí, pero además también había un santuario en Dan, en el extremo norte de Israel, en el extremo norte del reino del norte. De modo que había, en el reino del norte, había un importante, eso fue lo que hizo Jeroboam, el primer Jeroboam, que estableció un santuario a Yahvé o a Jehová en el sur de su territorio, en Betel, y otro en el mero norte de su territorio, en Dan, ¿no? Esto se mira en este libro de Amós, en el capítulo 8, el versículo 14, que todavía no hemos estudiado, pero podemos leer el versículo. Dice 8:14, los que juran por el pecado de Samaria. Eso, como veremos, parece ser una referencia al becerro de oro que estaba en Betel. Y dicen, por tu Dios, oh Dan, y eso parece ser una referencia al becerro de oro que estaba en Dan. Y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Así que esa es la otra referencia que hay en la Biblia, a Beerseba como un sitio de culto o algo así, parece, según el contexto aquí en Amós. Y por supuesto en nuestras notas, en el templo de Yahvé en Jerusalén, eso también, claro que fue un santuario, un templo dedicado a Jehová, el templo construido por Salomón. De hecho, es el único santuario en Israel a que Dios dio su aprobación. Así que este versículo presupone que había santuarios en estos varios lugares y que los israelitas hacían peregrinaciones incluso hasta el santuario en Beerseba. Eso es lo que vemos en el versículo 5 que ya leímos, cuando dice, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. Parece que eso es la costumbre de los de Israel. Eso sí nos deja un poco perplejos, porque Beerseba no estaba en territorio de Israel, pero allí iban, ¿eh? Pero el texto no dice, el versículo 5b profetiza que un castigo severo caería sobre Gilgal y Betel,
los dos en el reino del norte. Pero ese versículo no dice lo mismo con respecto a Beerseba en el reino del sur. Notamos de nuevo lo que dice el versículo 5b, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y uno podría preguntarse, pero ¿y Beerseba? ¿Por qué no hay algún tipo de profecía así en cuanto a Beerseba? Pues en efecto, Israel, el reino del norte, fue conquistado y deportado por los asirios en el año 722 a.C., que sería unos 40 años después de la profecía de Amós. Pero el castigo de Judá, que incluiría Beerseba, ¿verdad? Y ese castigo se menciona ya, se profetiza ya en el capítulo 12, versículo 5. Pero ese castigo tardaría unos 135 años más. Así que es un pequeño detalle aquí, pero nos hace ver cómo la profecía se cumplió en un periodo no muy largo. En contra de esos santuarios en Gilgal y Betel. Y tal vez no hubo profecía en contra de Beerseba, porque algún día sí tendría su juicio, pero tardaría un par de siglos. El versículo 5 en nuestro capítulo aquí, en el capítulo 5, hace eco del capítulo 4 y el versículo 4. Podemos leer ese versículo para recordarlo, que dice: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Los dos pasajes, el 5.5 y el 4.4, comienzan con enigmas. Eso de ir a Betel y prevaricad, por ejemplo, pues como que uno debe ir a los santuarios y allí cometer pecado. Eso no parece tener mucho sentido. Así como el pasaje en el capítulo 5, después de decir que Israel debería buscar a Jehová, dice que no deben buscar los santuarios. Eso también tenía un enigma para los que estaban escuchando esta profecía. Así que ambos pasajes comienzan con enigmas. Ambos pasajes rechazan las peregrinaciones a los santuarios de Israel, recordando que los del Reino del Norte no iban al santuario en Jerusalén, o por lo menos no muchos de ellos iban allí, tal vez algunos sí. Y ambos pasajes utilizan el verbo bo, que es el verbo hebreo que significa ir o entrar, y los dos usan los nombres Betel y Gilgal. Así, los versículos siguientes, especialmente en el capítulo 5, 14 y 15, al aclarar el enigma del capítulo 5, los versículos 4 a 6 que estamos viendo ahora, el enigma sería cómo buscar a Yahvé sin buscar los santuarios, ¿verdad? Eso no tendría sentido para los israelitas. Así que los versículos 14 y 15, que todavía no hemos llegado ahí todavía, pero van a aclarar ese enigma. Y también van a aclarar el enigma del capítulo 4, de 4 a 5. Porque el enigma ahí sería: ¿por qué sacrificar y ofrendar en los santuarios era pecado? Yo digo que el auditorio de Amós, los israelitas que le escuchaban pronunciar esas profecías, tendrían estas dudas. Eso no tendría mucho sentido para ellos. Sería como decir: vamos a la iglesia el domingo y pequemos, ¿verdad? Eso no cuadra, ¿eh? De las dos posibles respuestas ya consideradas cuando expusimos el capítulo 4, los versículos de 4 a 5, una de esas posibles respuestas fue que los santuarios eran ilegítimos, que esa fue la razón por la profecía. La segunda fue que la adoración estaba contaminada por la opresión, tal vez esa fue la razón.
De esas dos posibles respuestas, los versículos siguientes hablarán solo de la segunda. Ahora, hay un juego de palabras en hebreo entre Gilgal, que en hebreo se pronunciaba como Gilgal, así lo ponen en la Nueva Versión Internacional y la Biblia del Peregrino, por ejemplo. Hay un juego de palabras entre esa Gilgal y la expresión traducida será llevado en cautiverio, que en hebreo sería Galó Yigle. Así que como pueden ver, hay bastante aliteración entre Gilgal y Galó Yigle con el sonido de la G y el sonido de la L. Después de este juego de palabras, el lector está inclinado a ver un doble sentido en la siguiente palabra hebrea también, que es la palabra Betel, ¿no? Bien podría ver allí el juego de palabras entre Betel, que significa casa de Dios, y la expresión Betal, que significaría casa de nada. Tenemos que recordar que en el hebreo escrito, solo las consonantes se escribían, de manera que al lector le tocaba suplir las vocales. Claro que cuando pronunciaba las palabras Amos, él las tendría que pronunciar de una manera u otra. Literalmente la última oración del versículo 5 reza, y Betel o Betal será convertido en nada. En el versículo 7, entonces Yahvé denuncia la injusticia de los israelitas. El versículo 7 dice lo siguiente: estoy leyendo de la Reina Valera, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Aquí encontramos la explicación de por qué todas esas profecías negativas en los versículos anteriores. La palabra traducida juicio, creo que eso ya lo hemos comentado antes, en la Reina Valera, y la palabra traducida juicio aquí en la Reina Valera es la palabra hebrea mishpat, que por cierto en ciertos contextos significa juicio. Pero la palabra también tiene otra acepción común, que es el significado de justicia. Cuando se usa juntamente con otra palabra hebrea que es tzedakah, que también significa justicia, como es el caso aquí en el versículo 7, las dos palabras se refieren a la justicia social. Para no traducir los dos sinónimos hebreos de la misma manera, en el mismo versículo, que sería muy feo, ¿verdad? Se debe verter una de ellas por derecho, así hace Dios habla hoy, por ejemplo, o la Reina Valera actualizada, o la Nueva Versión Internacional. Las opciones son equidad, justo juicio o rectitud. Así que aquí en el 5.7 podríamos traducir: los que convertís en ajenjo el derecho y la justicia la echáis por tierra. Ahora, los versículos siguientes podrían parecerle una interrupción, pero como ya vimos anteriormente, es el centro del quiasmo que abarca los versículos de 1 a 17. Y en estos dos versículos lo que hace Amós es describir cómo es el Yahvé a quien Israel debe buscar para vivir, que es lo que ha dicho que ellos deben hacer, según el versículo 6, ¿verdad? Buscad a Jehová y vivid. Pero ¿cómo es Jehová? Es a Jehová a quien debemos buscar. Y Amós da una respuesta por lo menos parcial a esto en los versículos de 8 a 9. En los versículos de 4 y 6, Amós ha exhortado a Israel a buscar a Yahvé para vivir, es decir, para salvarse del juicio divino y disfrutar bendiciones divinas. Y ahora
Y en los versículos de 8 y 9 describe cómo es el Yahvé a quien deben buscar. Y hay descripciones similares que no veremos en este momento en 4:13 y en 9:5-6. Esta descripción en los versos 4, esta descripción en los versos de 8 a 9, a su vez, da a entender por qué es urgente buscar a Yahvé. Todavía no hemos leído la descripción. Esta descripción de Yahvé también notamos que, o subrayamos lo que ya dije, se halla en el centro del quiasmo que abarca 5:1-17, lo cual hace que sea el elemento más resaltado de estos 17 versículos. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra en estos versículos de 8 a 9 en la descripción de Yahvé? Estos versículos hablan de manifestaciones del poder de Yahvé en 3 esferas: en los cielos, en el versículo 8a, en los mares, en el versículo 8b, y en la tierra, en el versículo 9. Leamos el versículo 8a para comenzar. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Y aquí te da a entender a vos que Yahvé manifiesta su poder en los cielos, por ejemplo, en su creación de las Pléyades y el Orión. Y no vamos a leerlo ahora, pero hay un pasaje o un par de pasajes en Job sobre esta cuestión también. Quizás estas constelaciones se mencionan aquí porque había tradiciones que las relacionaban con el año nuevo, que en Israel sería en el mes de Nisan, en marzo-abril, y por lo tanto con el cambio del invierno al verano en Israel. En ese caso, el pasaje aquí afirma que quien cambia las estaciones y por ende regula los tiempos de siembra y cosecha no son las constelaciones, como podrían creer algunos paganos, sino Yahvé quien las creó. Y luego la manifestación del poder de Yahvé en los mares se ve en el versículo 8b, donde leemos: el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Y aquí, en esto que hemos leído, la penúltima oración del versículo 8 se ha interpretado de varias maneras. Eso de que Él llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa eso? Hay más de una opinión al respecto. Algunos lo toman como una referencia a la lluvia, otros como referencia a las inundaciones, otros a los maremotos, y todavía otros ven aquí una referencia al diluvio de Noé, ¿no? Y la misma expresión se usará más adelante en el libro, en el capítulo 9 y el versículo 6. Y también Yahvé manifiesta su poder en la tierra, y esto se ve en el versículo 9, donde manifiesta su poder en la destrucción de los fuertes y de las fortalezas humanas. El versículo 9, que da fuerza al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Así, la descripción de Yahvé en estos dos versículos, 8 y 9, la descripción de su poder, el poder del juez divino, llega a su clímax con una amenaza de destrucción militar para los pueblos y sus líderes que no se someten a él. Continuando en los versículos de 10 a 13, Yahvé retoma el tema de los versículos 6 y 7, después de esa descripción de él en los versículos
8 y 9. Retoma el tema de los versículos 6 a 7 y señala las injusticias cometidas por los poderosos de Israel e indica que serán castigados. También este pasaje tiene su propia estructura quiástica. Es el tercer quiasmo que vemos en este pasaje, ¿verdad? Pueden ver allí que según las notas, el versículo 10 y el versículo 13 son paralelos en un sentido, donde en el versículo 10 dice aborrecían a quienes denunciaban las injusticias, los israelitas, y por otro lado callaban a quien denunciara la injusticia. Y las dos líneas B oprimían a los pobres mediante los impuestos y oprimían a los pobres recibiendo sobornos en los tribunales. Y en el centro del quiasmo, tal vez la línea más importante, que no disfrutarían de su rapiña. Ahora, en este quiasmo, las dos líneas A, como dice que ya hemos visto, denuncian las acciones de los poderosos para callar a quienes denunciaran sus injusticias. Las dos líneas B denuncian su opresión a los pobres y la línea central, que es la línea C, da a entender que pronto serán castigados por sus injusticias. Veamos. Perseguían a quienes denunciaban sus injusticias en los tribunales para callarlos. El versículo 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Recordemos que la puerta es donde estaban los tribunales. Y al que hablaba lo recto, abominaron. Y en el versículo 13, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Y hay una explicación de estos versículos a continuación aquí. Noten que he mencionado otros versículos que son similares, el 2:12, el capítulo 7, de 10 a 13, y también Isaías 29, 21. La frase la puerta de la ciudad, como ya dije, se refiere al espacio adentro de la puerta, donde los ancianos, los jueces y aun los reyes se sentaban para ejercer funciones gubernamentales. Eso se ve en los pasajes enumerados a continuación. El uso del sustantivo sha'ar, que significa puerta, de nuevo en el 5, 12 y 15, que es traducido en la Reina Valera, respectivamente tribunales y juicio, indica que aquí en el versículo 10, Amós también tenía en mente particularmente las cortes, entre las otras cosas que hacían en las puertas, y las perversiones de la justicia en ellas. El aborrecimiento a los que señalaban las injusticias, que se mencionan en el versículo 10, ellos aborrecieron al reprensor. El reprensor aquí sería el que señalara las injusticias, como estaba haciendo Amós mismo. El aborrecimiento a ellos no se limitaba al sentimiento de aborrecimiento, sino que se concretizaba en amenazas y en persecución. Eso se ve en los versículos que están indicados entre paréntesis. De modo que Amós observaba con mordaz ironía lo que ya leímos en el versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque es tiempo malo. Los gobernantes quienes vivían en lujos, eso ya lo vimos en el capítulo 4, de 1 a 3, con respecto a las vacas de Basán, y veremos más al respecto en el capítulo 6, cobraban impuestos de las magras cosechas de los pobres. A eso se refiere el versículo 11. La palabra carga en este contexto se refiere a los impuestos. Y eso, hasta la traducción refleja eso en la Biblia de Jerusalén y en Dios habla hoy.
en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera actualizada y en la Nueva Versión Internacional. Y según Halot, que son las siglas de un léxico, el mejor léxico hebreo en inglés, el verbo traducido bejáis en la Reina Valera y pisotean en la Nueva Versión Internacional significa más bien exigir el impuesto sobre el grano. Así que aquí podríamos entender, por tanto, puesto que exigís el impuesto sobre el grano al pobre y recibiste el impuesto de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, bonitas casas, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. El versículo siguiente, en el siguiente versículo, Amós da a entender que los jueces recibían sobornos para cerrarles a los pobres el acceso a la justicia en los tribunales. El versículo 12 dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. La última oración del versículo, traducida en la Reina Valera como en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres, es literalmente en la puerta, es decir, en los tribunales, desviáis a los pobres, como que les desvían del camino para llegar a recibir justicia. En 5.13, la expresión el prudente en tal tiempo calla, como ya mencionamos, es una afirmación irónica. Vamos a ver los versículos 14 y 15 y luego allí vamos a parar para esta noche. En 5:14 a 15, Amós llama a Israel a buscar lo bueno y la justicia para salvarse del castigo divino. En el 5:14 leemos, buscar lo bueno y no lo malo. Y esta expresión, que es algo similar al versículo 15 o a la contraparte de lo que está en el versículo 15 al principio, aborrecer el mal y amar el bien, esta parte explica más lo que significa buscar a Yahvé en 5:4, donde recuerden que dice buscadme y viviréis. Y en el 5:6 también donde dice buscad a Yahvé y vivid. Lo malo aquí en 5:14 donde dice buscar lo bueno y no lo malo a que se refiere aquí el profeta es la injusticia. Eso se ve o ya se ha visto en los versículos 10 en adelante, en el versículo 10 a 13. Y lo bueno, según el versículo 15, que no hemos leído todavía, es establecer la justicia en juicio. Y leemos el versículo 15, aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia en juicio. Y la palabra juicio aquí es literalmente la palabra puerta, y eso se ve en la Biblia de las Américas, por ejemplo. O sea, en los tribunales debe haber justicia. Y en la NBI, en la Nueva Versión Internacional, también hay algo al respecto, y ya hablamos de algo similar en el versículo 10. De modo que buscar a Yahvé en 5:4 a 15, donde vamos a estar
concluyendo para hoy, no es buscarlo como nosotros los evangélicos pensamos en el término. No es buscarlo con más sinceridad. No es buscarlo en oración. No es buscarlo en la comunión personal. Más bien buscarlo aquí en Amós 5:14 es buscarlo haciendo justicia en los tribunales y en el gobierno en general. El siguiente inciso: los israelitas, por lo menos los que detentaban el poder, creían que Yahvé estaba con ellos, lo que leemos en el versículo 14, cuando dice al final: porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Así decían ellos, Jehová está con nosotros. Pues disfrutaban un periodo de poder militar y expansión territorial. Estaban en el reino del segundo rey Jeroboam, y el segundo rey Jeroboam fue uno de los dos reyes más exitosos en términos económicos y militares de todos los reyes del reino del norte. El otro fue un rey que se llamaba Omri. Fueron los dos reyes más exitosos en ese tiempo. Y vemos un reflejo de esto en el capítulo 6, el versículo 13, y en 2 Reyes 14, 25 y 28, pero no vamos a leer esos versículos en este momento. En efecto, esas bendiciones provenían de Yahvé. Así dice 2 Reyes 14, 26 a 27. Dice que Yahvé es quien bendijo el reino de este Jeroboam. Pero la bendición de Dios no necesariamente implica que Él aprueba la conducta del bendecido, ni que no lo juzgará por sus pecados. Y para concluir esto, en el último inciso: si los israelitas hacen justicia, tendrán esperanza de librarse del castigo divino, pero el quizá, que ya mencionamos en el versículo 15b, deja claro que no habrá garantía de tal liberación. Y aquí menciono entre paréntesis las palabras del rey de Nínive en Jonás, cuando Jonás profetizó destrucción de la ciudad de Nínive, y el rey dijo: pues hagamos penitencia, quizá Dios tendrá misericordia de nosotros, y en efecto Dios lo hizo, ¿verdad? Pero aquí, en todo caso, el quizá deja la posibilidad de que Dios no lo hará. Bien, hermanos, así que vamos a concluir allí el estudio de esta noche. Y ya estamos entrando más a ver la importancia del tema de la injusticia, la justicia y la injusticia en el aspecto social, en el trato de los que tienen más, dan para los que tienen menos poder, y para los que dependen de alguna manera de los que tienen más poder. Bien, aquí en el próximo estudio, entonces, Dios mediante, veremos el resto del capítulo.